desde el ojo hasta el papel, y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí, me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Pues continuamos con el curso. Hoy vamos a ver la forma más sencilla de seguir un poco el programa de Darcy Thompson, que es pensar en cómo crecen los organismos, ¿no? En el sentido de sus dimensiones. Entonces vamos a dar, siguiendo el trabajo de Faustino Sánchez Garduño sobre alometría y crecimiento, vamos a dar algunas relaciones entre peso, masa, volumen, tasas de crecimiento y metabolismo, ¿no? Tasas metabólicas. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy y comenzamos. Entonces, vamos a platicar un poco sobre leyes de alometría, que son leyes de potencias que tratan de describir cómo crecen los organismos. Entonces, el tamaño de... Vamos a dar un poco de contexto. El tamaño de los organismos barre un amplio espectro desde cosas de más de 150 metros como la ballena azul o el Sequoiadendron gigantum, hasta cosas muy pequeñas como los bacterias o virus que miden muy poco. Por ejemplo, la Mycobacteria tuberculosis mide 26 órdenes de magnitud menos que una ballena azul o que un bosque ¿no? Entonces, dada cierta escala espacial, un organismo vivo no puede tener una forma arbitraria. Es difícil, o sería difícil, imaginar una hormiga del tamaño de un elefante porque se colapsaría bajo su propio peso. Entonces, las leyes de la física imponen restricciones en las formas vivas. La interacción entre geometría y física, entonces, restringe posibles formas y tamaños de los organismos. Y no tanto de la geometría, sino de la geometría asociada a esas leyes físicas, es decir, de las leyes de simetría, de las simetrías vistas como leyes de simetría de la física. Los organismos adquieren su forma anatómica en virtud de su fisionomía, en virtud de complicados procesos que sí incluyen a la genética, pero que no se agotan en las explicaciones que da la genética. Entonces, de aquí surgen algunas preguntas. Primero, ¿qué proporciones guardan las distintas dimensiones que se pueden pensar, ¿no? Es decir, las longitudes de las partes diferentes del cuerpo respecto a el estadio de crecimiento de un organismo. Cómo se mete los procesos metabólicos en términos del peso, de la longitud. Es decir, cómo relacionamos la parte microscópica del fenómeno del crecimiento y del desarrollo con el fenómeno visible, que es las cosas que podemos medir a nivel macroscópico. ¿De qué forma interactúan los procesos de síntesis, anabolismo y degradación catabólica para hacer posible el crecimiento de los individuos? ¿Y cuáles son las leyes dinámicas subyacentes al crecimiento de los organismos? ¿No? En el fondo eso es lo que estamos buscando. Entonces, un primer acercamiento es el de la isometría, ¿no? El de la semejanza geométrica. Entonces, vamos a decir
que pues, dos cantidades son proporcionales y existe una constante A, tal que cuando hacemos el cociente entre y y x, pues eso nos da A. Entonces, dos figuras o cuerpos geométricos son semejantes y sus magnitudes longitudinales características son proporcionales. Si L es la longitud, entonces la superficie es proporcional al cuadrado de la longitud. Si ves el volumen es proporcional al cubo de la longitud. Lo que significa, y esta parte va a ser importante, aunque parezca bobo, que ambas, el cociente de ambas, pues es proporcional a la longitud. Sale lo mismo pensar que el volumen es proporcional a la superficie a la 3/4, que esta es una cosa interesante porque ya no tenemos un coeficiente fraccionario acá, ¿no? Un término fraccionario acá. Cuando un organismo es tal que su cuerpo es geométricamente semejante al de algún tiempo anterior, aunque posiblemente más grande, se dice que crece isométricamente. En tal caso, las proporciones entre las diferentes partes de su cuerpo no se alteran. Entonces hay muchos bichos que somos isométricos al crecer, otros no. Hay muchos insectos que no son estrictamente isométricos, ¿no? Porque sufren procesos de maduración que incluyen hibernación, cambios morfológicos, etcétera. Pero bichos como los elefantes, como los humanos, como los perros, crecemos isométricamente. El peso va como sabemos, como la masa, por una fuerza que por la aceleración de la gravedad, perdón, y la densidad media también va como la masa entre el volumen. Entonces el peso no es más que es proporcional al volumen, ¿no? Y entonces el peso también va a ser proporcional al cubo de la longitud, ¿no? Entonces, cuando hablamos también de crecimiento isométrico, podemos pensar, o sea, aquí escribimos la masa como densidad por volumen, la densidad y la aceleración de la gravedad no nos interesan, pero sí podemos medir el volumen de los cuerpos, ¿no? Entonces el peso va a ser proporcional al volumen y por lo tanto proporcional al cubo de las longitudes de las partes de los cuerpos. Entonces ya vamos avanzando. Si no hay semejanza, podemos pensar en este otro término que es la alometría. Entonces la alometría es el estudio de la variación de las magnitudes en los seres vivos. Alometría es la relación entre los cambios en la forma y el tamaño de los individuos. El crecimiento de un individuo es alométrico si el tamaño de varias de sus partes y el organismo mismo no incrementan su tamaño en razón de 1:1. No se mantiene entonces la proporcionalidad entre las diferentes magnitudes. Hay 4 tipos esenciales de alometría. La primera es la ontogenética, que es el crecimiento relativo a individuos. La segunda es la filogenética, que se refiere a linajes, ¿no? A especies. Intraespecífica, dentro de la misma especie, e interespecífica, entre varias especies de un mismo linaje. Las variables X y Y, vamos a decir que las variables X y Y están relacionadas potencialmente en el intervalo Y de los reales,
si existen constantes b y alfa, tales que para toda x en el intervalo, podemos escribir a y en función de x como b por x a la alfa. En ese caso, decimos que y sigue una ley de potencias de x. Entonces, ¿qué propiedades van a tener esas leyes de potencias? Si y, x y b son positivos y x y y están relacionados potencialmente o siguen una ley de potencias, entonces el logaritmo de y es el logaritmo de b más alfa logaritmo de x. Esta propiedad boba pues nos va a servir después para en la práctica para determinar los parámetros beta y alfa de dos variables que estamos considerando que están relacionadas por una ley de potencias. Ahora, supongamos que x y y están relacionadas por una ley de potencias y tomamos x0 igual a beta x, con beta un escalamiento. Entonces, y de x0 es igual a beta a la alfa por y de x. Pero y de x, ¿quién era? Pues era b por x a la alfa. Entonces esto es beta a la alfa por b por x a la alfa. Y al final vamos a tener b por beta x, todo eso a la alfa. Es decir, si tenemos un escalamiento para x, entonces ese escalamiento también está relacionado con una ley de potencias respecto a y. ¿Esto por qué es importante? Porque lo que nos está diciendo es que si tenemos dos variables relacionadas por una ley de potencias, entonces esa relación es invariante bajo escalas. ¿Sí? Es invariante bajo escalas. Va a ser la misma relación en todas las escalas. Entonces, eso nos recuerda esta idea de la autosemejanza que después vamos a abordar cuando veamos un poco de fractales. Ahora, si las variables y x están relacionadas por una ley de potencias, ocurre que y se puede obtener a través de una composición, que es aplicar y a x de t. No podemos escribir y de t, el cambio en el tiempo de y, como pues esta ley de potencias del cambio en el tiempo de t. Esto significa que si derivamos y respecto de t, vamos a tener la derivada de y por la derivada de x, y eso significa que si hacemos el cociente de la derivada de y entre y la derivada de x entre x, vamos a tener este factor alfa. Si el cociente de las tasas relativas, ¿no? Las tasas relativas de cambio, pues es tomar esos cocientes y punto entre y x punto entre x, es constante e igual a alfa, entonces y de t es bx de t al alfa. Es decir, aquí tenemos estas condiciones P3 y P4 es un sí solo sí, que nos va a servir después como una caracterización útil de cuándo podemos hablar de una ley de variables relacionadas por una ley de potencias, ¿no? Si tenemos dos conjuntos de datos y podemos dar un correlato de esta forma, ¿no? Que las tasas relativas de cambio sean constantes e igual a un factor positivo, entonces podemos decir que están relacionadas por una ley de potencias de esta forma. Ok.
Vamos a hablar un poco de metabolismo. Eh, en esto Faustino sigue a Ludwig Bertalanffy, de un libro muy bonito que se llama Introducción a la Teoría General de los Sistemas, ¿no? Allí habla de que la tasa metabólica basal mide la actividad del cuerpo de un individuo. El metabolismo se da a la ingesta de nutrientes que se transforman en masa corporal, por eso interesa el metabolismo. Masa corporal y energía. Macroscópicamente se manifiesta como calor disipado o sudor, cambio de dimensiones corporales y excreción de materiales de desecho. Ramox y Sarus en el siglo XIX hablaron de observaciones empíricas en las que la tasa metabólica de los animales de diferente peso corporal no aumenta proporcionalmente al peso sino a la superficie del bicho. Los animales más pequeños necesitan más comida. Otra observación también pues práctica, hecha por Rubner en 1880, es que la producción de calorías por día por unidad de masa disminuye conforme aumenta la masa, al menos en perros, ¿no? Y de allí deriva una ley de superficie, que la producción de calorías por día y por unidad de superficie es aproximadamente constante. Por lo que si los organismos crecen isométricamente, la dependencia masa y superficie es masa proporcional a 3 medios, a la superficie a la 3 medios. Entonces, la producción diaria de calorías es como esta ley de potencias que la relaciona con la masa. Entonces, la superficie es importante. La comida digerida pasa al cuerpo a través de distintas superficies de absorción en esas superficies. El oxígeno también es absorbido en superficies en la respiración, y la resistencia de los huesos depende del área de su sección transversal. La disponibilidad en cantidad y calidad de alimento para los animales que viven en condiciones naturales varía a lo largo de un año. Sus estrategias alimenticias también cambian. Los ritmos metabólicos son esencialmente diferentes dependiendo de la estacionalidad, y con frecuencia estos mecanismos regulatorios se usan para enfrentar, por ejemplo, los fríos invernales, ¿no? En términos macroscópicos, las variaciones de las tasas metabólicas se manifiestan en la forma en cómo los bichos cambian la talla y el peso. Entonces, podemos hablar de crecimiento estacional o de metabolismo estacional. La velocidad instantánea del cambio de peso, entonces se va a ver como una eta por la superficie, cómo va a variar la superficie, menos una capa por el mismo peso. Los parámetros eta y kappa son la tasa de anabolismo y de catabolismo del individuo. Esta ecuación de aquí se le llama la ecuación de balance metabólico, es decir, para crecer necesitas utilizar parte de tu peso. Entonces, el crecimiento isométrico y estacional, ¿cómo lo podemos describir? Entonces, la talla va a ser como una L infinito, ¿no? Que es el límite asintótico hasta el cual puede crecer en cuanto a talla un organismo, por esta sigmoide, ¿no? Esta logística. 1 menos E a la K por T menos T0. Si se fijan, esta cosa se parece mucho a las tasas de apertura y cierre de los canales iónicos que vimos con el Hodgkin-Huxley. Pero bueno, en lugar de esta K constante,
podemos construir esta R que depende de T. Y R que depende de T va a ser la parte estacional de ese crecimiento. Va a ser la K constante, pero más esta función que es 2pi periódica, ¿no? A es la amplitud de la oscilación y mide la intensidad con la que actúan los factores estacionales, ¿no? Entonces, va a haber momentos donde el crecimiento es mucho y momentos donde el crecimiento se ve disminuido, ¿no? TDS es la fracción, T sub S, perdón, es la fracción del año que debe transcurrir desde el nacimiento, por ejemplo, de un pez, para que la velocidad de crecimiento sea máxima durante la primera oscilación. En las pesquerías se les llama tiempo de verano. TW, que vamos a describir como TS más un medio, es el llamado tiempo de invierno. En ese tiempo L punto va a tener máximos locales en puntos de la forma TS más N y mínimos locales en los puntos de la forma TW más N. Entonces la ecuación esta última, L punto igual a R de T por L infinito menos L de T, que es una logística, tiene estas soluciones. Entonces es una familia infinita de soluciones para cada valor C de aquí, ¿no? La solución de esta familia, que además satisface la condición inicial, que en el tiempo cero el crecimiento es cero, la talla es cero, digamos, es esta L gorro, ¿no? Que tiene este término de acá y este otro término, este término de acá, perdón, y este otro término que depende de las condiciones iniciales. Entonces, al Faustino siempre le ha gustado las soluciones parsimoniosas. Entonces él lo que hace es proponer una nueva variable que le va a llamar sigma, y que esa sigma va a medir pues estas oscilaciones. Y lo que dice es, bueno, sigma en el T0 pues es aproximadamente 0. Y entonces yo puedo aproximar E a la sigma de T0 como aproximadamente 1, o sea, muy a la físico, pues, pero logra una solución que tiene esta forma. Esta es la L gorro que teníamos, es el infinito por 1 menos E a la K T menos T0 menos A seno 2pi T menos TS, ¿no? Entonces esa ecuación es la que mide el crecimiento, al menos en animales como los peces, crecimiento isométrico, pero además con este término estacional. Entonces podríamos pensar también en que con este fenómeno podemos, por ejemplo, describir el crecimiento de algunas plantas, pero eso solo funciona para plantas que crecen isométricamente. Ahora, hay otro punto interesante allí. Esto se vale para describir y para tratar de entender qué pasa con el organismo una vez que alcanza cierta etapa de maduración. Pero ¿qué pasa cuando todavía no es ese ser vivo, ¿no? Entonces hay una pregunta ahí importante: ¿cómo es el desarrollo a partir de células vivas de un nuevo ser vivo, ¿no? ¿Cómo es ese desarrollo? Ahora, toda esta parte de descripción matemática pues viene en el mismo sentido filosófico que platicábamos la vez pasada, de que la selección natural pues es una descripción más que otra cosa, y
no explica por qué los seres vivos tienen cierta forma, por qué crecen de ciertas formas, por qué esas formas están constreñidas. Entonces hay dos ideas con las que vamos a estar trabajando en las siguientes semanas. Una es cuál es ese espacio de las formas realmente posibles que pueden tener los seres vivos, qué lo determina y cómo ese espacio de formas realmente posibles se está relacionando con la genética. Es decir, los genes no bastan, pero sí cumplen un papel. Entonces, con eso nos vamos a estar dando de topes un par de clases y por el momento hoy le dejamos. Nos vemos en la que sigue. My mama was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk.